SEUNI decide y transforma. Presenta. Por supuesto, cuando a mi mamá le dije que iba a estudiar ingeniero químico, dijo, muy bien, ¿no? Ya cuando supo que era comunicaciones, como que dijo, sí. Estoy donde me gusta, estoy haciendo lo que a mí me gusta, es lo que yo soñé hacer de niño, ¿no? De alguna manera. Si yo emprendiera una carrera política, tendría que dejar al 100% lo que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? Porque una vez que vas hacia ese camino, ya no hay vuelta atrás. O sea, esa pasión se tiene que ver reflejada en tu trabajo. Y si unes estas dos cosas, que te guste y que te apasione, ya estás del otro lado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buscando Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez. Yo soy Héctor Casco y el día de hoy está con nosotros una persona que tiene una trayectoria de más de 20 años en ser periodista, en ser conductor de televisión, en estar en muchos medios, ¿no? Y una trayectoria larguísima. Muchas el día gracias. De hoy, y ya se nota que es lo mejor. ¿Cómo están? Con nosotros Gilberto Brenis. Qué gusto saludarles. Gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí porque tú tienes una trayectoria bien importante y siempre nos llena de alegría tener a íconos de los medios de comunicación y ya personalidades. Ya basta. Crecimos con ustedes. Hombre, ahora resulta. Eso también le decía. Oye, que la vida me ha tratado mejor a mí, ¿eh? No me acuerdo qué día también le dije eso a Mariloli y me dice, eso no lo digas porque eso si no, va a decir. Es que depende de cómo esté la persona que te lo dice, ¿no? Claro. Nos da mucho gusto tenerte aquí, ya Héctor lo decía, más de 20 años en el medio. Sí. Pero creo que antes hubo como un momento, por ahí estábamos investigando, en donde había la intención de querer ser químico farmacobiólogo o algo así. Es que, a ver, yo siempre he dicho, estando precisamente en una universidad, que a los 18 años uno no tiene la más remota idea de qué va a hacer de su vida. Claro, y tomar la decisión de qué vas a estudiar, así como para hacer el resto de tus días. A esa edad... Muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Yo me acuerdo que era una verdadera crisis existencial porque estaba yo entre ser químico farmacobiólogo, estaba entre... La otra opción era arquitectura. Ciencias de la comunicación estaba ahí, pero como que la carrera estaba realmente iniciando, no era algo tan fuerte como lo es ahora. Y la otra opción, si mal no recuerdo, creo que esas eran las tres opciones. Yo hice un examen de admisión, solamente uno para la universidad en donde estudié, y por azares de la vida, en la carrera le pongo ingeniero químico. Entonces, ni las tres que tenía yo pensados. Bueno, el caso es que me fui un año a Estados Unidos a aprender inglés según esto. Y en ese año como que realmente pude tomar la decisión. ¿Ya no estudiaste esto de ingeniero químico? No, pero llego a la universidad y pues bueno, obviamente también con 18 años era una universidad, bueno, sigue siendo una universidad muy cara. Yo no quería estudiar un semestre de una carrera que no me iba a servir, ¿no? Claro. Yo ya había decidido que era ciencias de la comunicación. Le fui a llorar a todo mundo. Es que por favor, déjenme. Me decían, no, estudia un semestre y ya. Y yo, vemos. Pues, ¿cómo voy a estudiar un semestre de una carrera que no elegiste así? Vaya, viéndolo ya en perspectiva, hubiera metido materias de tronco común y no hubiera habido ningún problema, pero nadie me dijo eso. Entonces, pues la verdad es que le lloré a todo mundo en ese momento. El rector de la universidad, el doctor Enrique Cárdenas, le fue literal a llorar. Órale. Yo no sé si él se acuerde de esto, pero me senté con él a llorar. Por favor, es que necesito. Digo, bueno, si el jefe del departamento de comunicación accede a que te cambies. Final, pues la dirección trae ahí la. Pues, yo es lo que digo, ¿no? Sí. Entonces aceptó, era Gabriel Hernández Molina en ese entonces, aceptó y ya empecé a estudiar comunicación desde el primer semestre, pero yo sufrí como no tienen una idea. Y esta lista como de propuestas que tú tenías, al último estaba comunicación, pero las otras se fueron generando a partir, porque en ese tiempo, que no es hace mucho, pero bueno, en ese tiempo o en esos momentos, la vida familiar y la toma de decisiones en este sentido se veía influida a partir de la proyección económica que podrías tener dedicándote a tal o cual cosa, ¿no? Por supuesto, cuando a mi mamá le dije que iba a estudiar ingeniero químico, dijo, muy bien, ¿no? Ya cuando supo que era comunicaciones, como que dijo, sí. O sea,
Fue una decisión que yo tomé, ni siquiera lo consulté con mi papá ya había muerto para ese entonces, pero no lo consulté con mi mamá. Ella siempre ha estado muy respetuosa de lo que yo decida, pero sí como que decía, bueno, a ver, comunicaciones, piénsalo bien, no sé qué. Ese año a mí me dio la posibilidad de realmente tomar una decisión. Y una de las principales razones por las que no estudié químico farmacobiólogo es porque la facultad estaba en Orizaba, yo soy de Córdoba. Okay. Entonces, en ese entonces la prepa era de 2 años. Un saludo para nuestros amigos de Córdoba. Saludos para todos. Para el plantel los paisanos. Muy bien, saludos para el plantel CEUNI de Córdoba. Y entonces, eso implicaba que yo, independientemente del año que me iba a Estados Unidos, tenía que hacer un año más de propedéutico por quedarme en el estado de Veracruz a estudiar. Okay. Entonces, era un año en Estados Unidos, un año de propedéutico y quedarme en Orizaba a estudiar, lo cual implicaba quedarme en mi casa. Entonces, yo también como que ya quería volar, ¿no? Entonces, por eso también como que esa carrera no la estudié, pero a mí una de mis materias favoritas siempre fue la química. Órale. Muchísimo. O sea, sí puedes decir hasta cierto punto que traías ahí cierta pasión, algo así. Mira, viendo ahora las cosas en perspectiva, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, yo creo que hubiera ido a la misma universidad a la que fui, pero hubiera estudiado administración de empresas y no comunicación. Órale, ¿cómo crees? Fuertes declaraciones. Esa es una fuerte declaración, Aunque trabajar en lo mismo que hoy trabajo, claro, sí. Pero de hecho mi maestría la hice en administración de empresas. Okay. Qué bueno. Porque, pues bueno, no es por pues a lo mejor entristecer a los que quieran estudiar comunicación, pero se me hizo una carrera que realmente para trabajar en los medios, que era lo que a mí en un momento dado me llamaba la atención, pues no necesariamente requerías el haber estudiado comunicación. Y creo que administración me hubiera servido más para otro tipo de cosas personales, ¿no? Eso es en mi caso, no dudo que... Y ahora hay tantas carreras que ya, la verdad, no viene tanto a cuento el que sea ciencias de la comunicación. De hecho, ciencias de la comunicación como que se ha diversificado de una manera muy importante, y los medios de comunicación ya no son tanto los electrónicos, sino también lo que se hace a través de redes sociales, ¿no? Ha cambiado mucho. No, y que además puedes ya ir complementando tu educación con diplomados, la maestría, como dices, ¿no? Como que ya es más fácil también actualmente, ¿no? Exacto, pero la presión que tiene uno a los 17 años para tomar es terrible. Bueno, ¿y qué te hace? Eres de Orizaba, ¿no? De Córdoba. De Córdoba. Sí, vamos poniendo ahí límite, por favor. Aunque Orizaba está muy chula últimamente, la verdad es que la ciudad está muy bonita. Sí. Compiten, ¿no? Córdoba y sí. Orizaba. Yo viví en Córdoba un ratito. Mira, los de Orizaba nos dicen niguas, que es así como la larvita del café, ¿no? Tengo entendido que es un bicho del café, y nosotros le decimos chayotes a los de Orizaba. Entonces siempre hay pique. Sí, que los de Orizaba se creen poblanos, exacto, pero que los de Córdoba no se creen. Y aquí en Puebla que dice que los de Tehuacán son más veracruzanos que poblanos. En fin, claro, es una situación, pero sí. Desde tiempos inmemoriales hay esos debates entre Orizaba y Córdoba. ¿Y qué es lo que te hace llegar a Puebla de Córdoba? Pues aquí estudiaban mis hermanas, que fueron a la misma universidad que yo. Y como les digo, solamente hice ese examen de admisión. O sea, si no me hubieran aceptado, yo no sé qué hubiera hecho, porque esa fue la única opción, realmente venirme a Puebla. Yo recuerdo que mis hermanas me llevan 6 y 5 años, entonces cuando yo estaba en la prepa veníamos a visitarlas y todo esto, a comer aquí en Puebla. A mi papá siempre le gustaba mucho manejar, entonces a él de momento como que decía, súbanse al coche, y agarraba camino. Entonces nos llevaba a Veracruz, íbamos a la Ciudad de México. De hecho, veníamos al súper, a hacer el súper aquí a Puebla. ¡Órale! Y nos regresamos. Íbamos a Aurrera San Manuel. Ahí hacíamos el súper. A mi papá le encantaba la bola roja, entonces comíamos en la bola roja y nos regresábamos. Entonces nos pasamos muchos fines de semana yendo y viniendo, y era donde se le ocurría a mi papá viajar, ¿no? ¿Qué tiempo? Bueno, es que eran las comunicaciones en términos de la carretera. No, pues no te creas, porque en ese entonces las cumbres eran un carril de ida y uno de regreso. O sea, no había estos 4 carriles que ahora existen. Que la vuelta te la cambiabas del lugar para... Ese es en las de Maltrata, en la Federal, que es horrible. Eso está cañón. Un día nos fuimos por ahí y la de bajada la tienes que cambiar por el carril de regreso, por la vuelta, por el pronunciamiento. Es muy pronunciado. Y sobre todo para los camiones, ¿no? No, y hay camiones que se avientan ahí. Sí. Está cañón.
Llegas a Puebla, desarrollas en toda esta parte de la comunicación, egresas, pero te incorporas también a los medios de comunicación, a la televisión principalmente, que es como el referente, me imagino yo, porque has también participado en otros medios, como radio, etcétera, y hoy que tienes también tus sesiones de live, ¿no? Tienes programado semanalmente entrevistas con personajes importantes también, pero inicias, en varios programas, ¿no? Tarde Libre, Esta Mañana, ¿no? Exacto. Entonces formaron parte de tu trayectoria y con personajes trascendentes. Entrevistaste a Selena. Por ejemplo. Eso estuvo caño. Que esa entrevista la guardé de milagro, la verdad. Entre otros también así, ¿no? Mira, la verdad es que me puedo considerar muy afortunado porque todo se ha ido dando. Ha habido muchas cosas que yo quería y que se han dado sin que yo quizá mueva mucho para que se hagan, ¿no? Yo me acuerdo que tenía ganas de trabajar en Televisa Puebla. En ese entonces era Televisión de Puebla, ¿no? Y desde el Boulevard Atlisco se veían las siglas, ¿no? Decía TVP. Y yo me acuerdo que iba en la combi, creo que era la Ruta 10 o no sé cuál, decía algún día. Y pues todo se dio para que hice mi servicio social. Aunque yo ya había terminado mi servicio social, hice mi servicio social otra vez ahí en el canal. Y me quedé a trabajar. Yo todavía de manera muy digna, a mi mamá le dije, ya no necesito dinero, ya tengo trabajo, porque ya se habían ofrecido a pagarme. Estuve un rato sin que me pagaran. Y ¿En qué era iniciaste? Bueno, a todos nos pasa. Ahí en el servicio, ¿cómo en qué entré en el 86, no es cierto, 89, diciembre del 89. ¿Pero qué área ahí dentro del...? Entré en el área de corresponsales, que ahora ya no existe esa área, en noticias. Pues había corresponsales en todo el estado. Entonces yo estaba en las tardes y me encargaba de grabar a los corresponsales las notas que tuvieran. Que si el Popo, a ver, nos vamos hasta San Nicolás de los Ranchos. Pues sí, no. O sea, digo, ubiquémonos en 1989. Grabamos por teléfono era audio. Y teníamos imágenes de archivo de cada municipio. Entonces, cuando había una noticia de Tepeaca, pues siempre era el mismo video del Zócalo con la nota del día. La única persona que tenía cámara era en Tehuacán, Rosario Ramírez, que en paz descanse. Y ella nos mandaba los cassettes VHS en camión. Entonces nos decía, va no me acuerdo si era de la marca que fuera, camión tal, el chofer se llama tal, llega a tal hora a Puebla. Entonces ahí íbamos a la Capu a buscar el material, ya se editaba y todo, y ya pasaba al aire. Oye, pero yo por ahí vi que tú tenías intenciones sí de participar en los medios de comunicación, pero no en frente a cámara, sino en la producción. A mí siempre, y esto cambió. Digamos, yo de niño jugaba a hacer televisión y yo nunca me imaginaba conduciendo sino atrás, o sea, en la parte de producción o como en aquí las cámaras y todo. Exacto. Cámara 1, cámara 2. Y todo se fue dando para que, y de hecho yo estaba detrás, o sea, empecé a reportear, o sea, como que fue a partir de estar en corresponsales, empecé a conducir unas cápsulas informativas, empecé a reportear y pues así se fueron dando las cosas, ¿no? A mí desde chico siempre me llamó la atención más el medio del espectáculo que quizá el mundo deportivo. Entonces hubo la oportunidad de empezar a hacer espectáculos, la sección de espectáculos para el programa en la mañana, y pues de ahí como que... de ahí para el Real. De ahí para el Real, y de ahí surgió el empezar a conducir una hora del noticiero en las mañanas de Nuevo Día, y de ahí se separa el noticiero en un programa de revista que fue Esta Mañana, y así se fue dando todo. Pero realmente creo que ha sido todo como de manera muy casual, ¿no? No creo en la suerte, pero sí de manera muy casual. Como que una cosa te fue llevando a la otra. Sí, porque todo, por ejemplo, los espectáculos fue realmente yo escuchando una conversación que no tenía por qué estar escuchando, en donde estaban Luis Alberto Arriaga, que era el conductor y director del programa en la mañana, hablando con Jorge Gámez del noticiero en la mañana, hablando con Jorge Gámez, que era el jefe de información, de que se había ido la reportera que hacía espectáculos y que ahora quién lo iba a hacer y bla, bla, bla. Entonces yo dije, pues yo, ¿no? Entonces... pues me dijeron, órale, va. Entonces, cuando algo te apasiona tanto, creo que le echas tantas ganas que tú ves cómo resuelves y tú ves cómo le haces. Me acuerdo que mi primera sección fue un resumen de la entrega de premios TV y novelas que se hacía en el Premier en aquel entonces.
Y pues yo literal lo grabé de la televisión, hice una edición y dije los ganadores fueron tal. Ni siquiera salía yo en la tele, o sea, era todo voz Solo off. era tu voz. Al año siguiente estuve presente en los premios Órale. TV y novelas. O sea, conseguí una acreditación valiéndome de muchas, de muchas mentiras, pero me dieron mi acreditación. Estuve nada más afuera y ya al año siguiente estuve adentro en una mesa. Entonces, porque te llama la atención y porque te gusta y porque no importan los desvelos, no importa que te vayas a México y regreses a las 3 de la mañana y que a las 7 tengas que estar ahí con tu mejor cara. O sea, llega un momento en que es tanta la pasión que haces todo con tal de que salgan las cosas como tú quieres, ¿no? Y esta mañana fue un programa pues también muy icónico en ese momento o en esos momentos de Televisa Puebla, ¿no? Digo, hoy los medios han cambiado, hay redes sociales y hay, digamos, una diversidad mucho mayor en comparación de todos esos momentos. Pero a ver, fue un referente a nivel nacional Televisa Puebla. Sin duda. Y a ver, en ese entonces, o sea, ubiquémonos en los 90s, ¿no? Ajá, Como dices, no había redes sociales. En Puebla no había televisión por cable. Sí, no. Entonces el Canal 3 era tema de referencia, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, no hay día que no haya alguien que me recuerde a Enrique Limón, por ejemplo, a la payasita Tan, o que me recuerde a las Arlecas. Hoy de los Mascabros, bueno, es Germán Ortega. Es Germán Ortega. Evidentemente era parte de la vida de todos los poblanos. O sea, el Club de la Buena Suerte en la tarde, había colas para entrar. Sí. O sea, eran colas. Y era hasta que, pues, o sea, ustedes conocen el estudio de Televisa, es bastante chiquito. Entonces, hasta que había cupo y si venía algún artista a cantar o lo que fuera, bueno, eran una... Y yo me acuerdo que, bueno, ya de los últimos años, ya más por ahí, no sé cuándo acabó el Club de la Buena Suerte, pero a mí me tocó ir una vez cuando ya no estaba Enrique Limón conduciendo, pero estaba como en la producción. Me tocó ir y dije, no manches, en la televisión se ve enorme esto. Es muy chiquito. Y vi las vallas donde está la gente porque había una escena o escenas que pasaban luego en donde las gradas, sí, ¿no? las gradas. Sí, claro. ¿Cómo es? Ahí hay como 500 personas. Y de repente un día veo la grada y es una cosita así chiquitita. Bueno, y aparte toda la logística, porque evidentemente mis respetos para los escenógrafos, porque siguen haciendo maravillas con el espacio que se tenía. Esas gradas eran plegables, entonces tenían que armarlas y desarmarlas todos los días, porque en ese entonces era el único estudio que había. Ahora hay dos estudios, uno de noticias que está arriba y el de abajo. Entonces ahí se hacía absolutamente todo. Imagínate, el noticiero de 6 de la mañana, Nuevo Día, terminaba a las 9 y nos entregaba a nosotros a las 9. Entonces teníamos un corte comercial para hacer el cambio de escenografía. Entonces los escenógrafos tenían realmente que pensar en de qué manera podían hacer eso muy fácil. Y me acuerdo que en el programa de Luis Alberto había mamparas individuales y ya cuando él despedía, nada más estaba su mampara. O sea, nada más estaba, digamos, el tiro para que él despidiera y decir, nos vemos, y todo lo demás ya era nuestra escenografía. Entonces, cuando él despedía, en el corte comercial sacaban todo, jalaban nuestra sala, o sea, de verdad, literal, en minutos. En minutos. Entonces, mis respetos para ellos. No, hombre, está cañón. Hace rato decíamos, bueno, nos estabas contando de unas entrevistas, estaba escuchando de las más como importantes que has tenido. Con Selena. ¿Cómo fue esta de Selena? O sea, ¿cómo fue que se dio? Pues mira, yo creo que... nervios. Porque, a ver, era un fenómeno en ese momento. Pero no, es que no lo era tanto. ¿No lo era ese tanto? Entonces, Fue después. no lo era tanto, fue después. Okay. Vaya, no te voy a decir nadie la conocía. No, evidentemente sí la conocían. Pero o sea, porque ella inició en Estados Unidos y ya para llegar a Puebla es porque algo estaba ocurriendo. Cuando llegó aquí, llegó con el disco de Amor Prohibido, que sí tenía muchas canciones que estaban sonando. Vaya, la gran mayoría de sus éxitos vienen en ese disco. Y yo me acuerdo que había muchos detalles. O sea, si ven a detalle la entrevista que le hice, hay muchos detalles de ella que yo no tenía ni en cuenta. Yo no sabía que estaba casada, por ejemplo, y su esposo estaba ahí, ¿no? Entonces, había no había internet, no había Google. Sí, no había forma de saber. No había forma de saber. Yo me acuerdo que unos días antes fui a México a hacer alguna entrevista de la misma disquera de Selena, que era EMI Music.
Y estábamos hablando sobre, oye, que vayas al programa, bla, bla, bla. Y ellos me dan una revista Billboard en donde ella estaba entre los 5 más, y se lo comento en la entrevista, entre los 5 latinos más famosos. En Estados Unidos era un hit. Sí. Y aquí, yo por ejemplo, me acuerdo que el día del programa salgo al baño en un corte comercial y la veo de espaldas. Y tenía un cuerpazo impresionante, amable, gentil, carismática. Pero no te puedo decir que en ese momento era el boom que fue después, ¿no? Incluso unos meses después. Ya cuando fue su muerte, sí, como que había crecido un poco más su popularidad. Me acuerdo incluso que después de que estuvo con nosotros, hizo un programa que tenía los sábados Verónica Castro, que se llamaba como Furia, no era Furia Musical, pero era algo así. Ese es el de la El Chicuela. de la Chicuela. Ajá, no. Era un programa, pero era de música grupera, Sí. porque incluso se hacía en un lugar que no sé si exista todavía, que se llama el Gran Forum. Hizo una entrevista con Celina ahí en la Ciudad de México, y había estado Bronco, en fin. Y ya para ese entonces, pues sí, jalaba muchísimo. Evidentemente, fue una entrevista muy padre, y sí te das cuenta que es alguien relevante, porque si bien no cantó, pues le dimos como media hora del programa, ¿no? Pero creo que su popularidad estaba justo en el momento de despuntar, ¿no? Y ella habla en la entrevista de voy a regresar y todo esto. Lamentablemente ya no pudo ser. Y me tocó, después nos invitaron a comer, fuimos a comer a la casa de Silvio Fogel cuando estaba ahí en la Juárez. Y la verdad es que muy amable, muy, muy gentil. Y tengo un grato recuerdo de ella. Después estuvo en el Club de la Buena Suerte ese mismo día. O sea, estuvo haciendo promoción aquí en Puebla. Ah, ¿y qué venía a un concierto? Porque me imagino, era más bien con el disco, estaba promoviendo el disco. Y que me autografió el disco y entraron a robar a mi casa. Se llevaron no nada más ese, sino todos. Entonces me quedé sin ese disco. Bueno, pero la memoria de la entrevista sí. Afortunadamente la guardé, sí. Ay, a ver si nos la Y sí sentí feo cuando se murió, No, sentí feo cuando la mataron. Y conociste también a su hermano Abraham No, vino su papá y venía Chris, su papá y gente de la disquera. Nada más, no venía todo el grupo. Mira. Bueno, si no, sí hubieran cantado, pero no era la intención. Oye, ¿y qué otros artistas? Porque han desfilado varios. O sea, digo ahorita Selena porque se ha vuelto un ícono justamente por todo esto que ha ocurrido, y que la serie y que todo esto como que se ha vuelto a revivir. Y por su muerte, sí. Pero hay muchos artistas más a los que has entrevistado. Y yo quisiera saber cuál fue el primero y saber si te pusiste medio nerviosón cuando, a ver, ya es el momento. Siempre me pongo nervioso, pero yo creo que hay ciertas entrevistas, como por ejemplo con Lupita D'Alessio, la primera vez que la entrevisté, sí me puse muy nervioso. ¿Ah, sí? La primera vez que entrevisté a Chespirito, también me puse muy nervioso, y ahí era más bien por lo que representa Chespirito, ¿no? Pero normalmente sí me pongo nerviosón. Sí. Trato de prepararlas muy bien, las entrevistas, pero sí me pongo muy nervioso. ¿Y en alguna de ellas no salió algo mal? ¿Alguna pregunta? Siempre, sí. Se me van las cabras de vez en cuando. Me acuerdo que a Lorena Rojas, en paz descanse, le dije Lorena Herrera. No. Me dijo, no, pues no. A Dulce le dije Yuri. No. Ha habido varias de esas. Sí. Pero pues ya ni modo, o sea, es parte de la chamba, sí. Pero hay muchas que recuerdo con cariño, y haberlas obtenido sobre todo porque pues ahora quizá es más fácil, ¿no? A través de este aparatejo puedes contactar a cualquiera, o al menos le escribes un mensaje y hay la posibilidad de que te conteste, ¿no? Claro. En ese entonces pues era hablar a la oficina por teléfono, ¿no? El que te dieran acceso a lo mejor a Televisa, era un poco más complicado. Y bueno, ya traías nombre cuando dices hablo de Televisa, ¿no? Pero de todos modos. Es que en ese entonces no era Televisa Puebla, se llamaba, o sea, sí era parte de las regionales de Televisa, pero el nombre era Televisión de Puebla. Entonces no era, o sea, yo no podía hablar y decir, hablo de Televisa Puebla, porque realmente el nombre no era Televisa Puebla, era Televisión de Puebla, Veracruz, o Super 3, ¿no? O lo que fuera. Era Telever, ¿no? Entonces, sí, vaya, conocí a muchas personas que me echaron la mano, la verdad, para poder hacer entrevistas, y me invitaron a presentaciones de telenovelas y a poder hacer entrevistas en Televisa San Ángel, en fin, varias cosas que empecé a hacer para la sección de
espectáculos, ¿no? Oye, ¿y con Lupita D'Alessio cuándo fue? O sea, A ella me acuerdo que fue en un Siempre en Domingo. órale. Hubo una temporada en que yo iba todos los domingos a Siempre en Domingo. Ajá. Entonces sacaba entrevistas, obviamente, como para Y semana haber y formado media. parte de ese programa, puta, también Sí, padrísimo. Padrísimo. Digo, yo estaba en los camerinos, nunca me metí al foro, Ok, jamás me metí ok. al foro, pero estaba en los camerinos y ahí, pues, ahí entrevisté a todo mundo, a Gloria Trevi, a Alejandro Fernández, a los Piratas del Caribe, a Marta Sánchez. A los Piratas del Caribe. A los Piratas del Caribe. Me acuerdo de Marta Sánchez, por ejemplo, ella estaba en una compañía disquera que era Polygram y estaba como una bolita de gente, entre ellos el representante de la disquera. Entonces yo llego y de manera muy discreta le digo, oye, ¿podría entrevistar a Marta Sánchez cuando venga y todo esto? Y me dice, pues pregúntale tú. Y estaba junto a mí, pero es muy bajita. Yo no pensé que fuera tan bajita y es Pues muy porque bajita. son niñas. Sí, no, yo ni cuenta me había dado que era Marta Sánchez la que estaba ahí junto y la verdad es que muy amable, a pesar de que tiene fama a veces medio de difícil, conmigo fue muy accesible. Y pues imagínate, o sea, fueron meses que estuve yendo todos los domingos. Estuve en el último programa, ¿A poco? que fue un elencazo. Creo que el último fue un masivo, pero el último que hicieron en Foro, en Televisa San Ángel, ahí estuve y estaba todo el mundo, Cristian Arjona, Lupita D'Alessio, Verónica Castro. Bueno, fue un elencazo. Entonces son buenos recuerdos, la verdad. Y después creo que el programa de Verónica Castro es algo de noche. Mala Noche, Mala no. Noche, Mala Ajá. Noche, no. Hizo varios, después hizo Aquí está, Iberoamérica va, La Movida. Yo fui a algunos programas de público, fui a ver a Magneto, a Mijares y a Don Francisco. Es que ahí no te avisaban quién estaba. Entonces era pues sorpresa el invitado. No, es que ese fue y ahí se catapultaban Al estrellato. al estrellato muchos artistas. Pues Siempre en realmente domingo. ya estaban ahí, sí eran grandes, porque tenían que llenar, aparte cantaban en vivo, era un Ok. programa muy caro en Ok, producción, porque pues evidentemente necesitaban repertorio y necesitaban llevar a sus músicos y era pues entre semana y hasta que más o menos se acabara. El de Juan Gabriel creo que fue el más largo, que se enlazó prácticamente a las 6 de la mañana con Eco, y estuvo toda la noche. A la más. No manches. Oye, pero hay también una relación en esos momentos, sobre todo por el posicionamiento que te da la televisión. Y no me dejarás mentir, varios de los compañeros, hace rato hablabas de Alberto Arriaga, por ejemplo, Nancy de la Sierra, Blanca Lila Ibarra, que se han catapultado también por la parte como política o al trabajo del ámbito público. ¿Nunca te llamó la atención a ti como involucrarte en ese sentido? Llamarme la atención, no. Sí me lo han propuesto. Ah, sí te lo han varias veces, propuesto. sí, pero no, Órale. nunca me ha llamado la atención. Como diputaciones y así. Diputaciones y así. Ya te aprovechó de Pero esta entrevista. Creo que sí necesitas la vocación, ¿no? Yo admiro mucho, por ejemplo, las veces que tengo la oportunidad de platicar con Nancy, pues es un estar yendo y viniendo. senadora yendo y hoy en viniendo. día. Ella es senadora actualmente. Y Blanca Lilia fue presidenta de la Comisión de Transparencia. Exacto, bueno, y está ahora a actualmente cargo del INAI, al frente bueno, es presidenta comisionada del INAI. Y Alberto fue alcalde. Luis Alberto fue alcalde, pero también fue diputado. En fin, Ajá. creo que necesitas verdaderamente la vocación, porque además, si estando en televisión estás en el ojo público, como político, todavía Sí, claro. más, y no nada más tú, tu familia. Entonces, necesitas mucha vocación para eso, ¿no? Sí, La verdad, sobre es todo una gran porque- responsabilidad. Y de repente, por el tema de las perspectivas que se van formando en la sociedad, hay cosas de tu vida que desempeñas y que a lo mejor no pueden ser o son tomadas a mal, ¿no? Por ejemplo. Es que Eso muchas es cosas. dificilísimo. Y yo lo que siempre he ponderado es, a ver, estoy donde me gusta, estoy haciendo lo que a mí me gusta, es lo que yo soñé hacer de niño, ¿no? De alguna manera. Si yo emprendiera una carrera política, tendría que dejar al 100% lo que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? Porque una vez que vas hacia ese camino, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no puedes... Vayas por el partido que vayas, vas a tener ese sello, Sí. ¿no? De decir, pues es que fue diputado por tal partido o quiso ser diputado y perdió, ¿no? Y ahora, ¿cómo regresas a conducir un noticiero, por Claro. decir? Sí, O porque sea, está estigmatizada esta sí, parte no, de ya. que los políticos son corruptos, aunque no lo sean, pero hay un estigma
general de la sociedad. Y entonces, al regresar a un espacio en donde pues tú das la información así como ocurre, hay estas discrepancias. Pues es que de por sí siempre... ¿No? Mira, yo creo que, y más ahora con las redes sociales, la gente ve jiribilla en todo. A veces es cierto, a veces no. Pero se ve jiribilla en todo. Estaba viendo una nota, por ejemplo, hoy en la mañana de Sherlyn, que dice... Todo le critican si está el niño despeinado, si duerme con ella. Dice, cuando ustedes sean papás o mamás, hagan con sus criaturas lo que ustedes quieran. Pero me encanta porque dice, mis amores, cuando ustedes tengan a sus niños, hagan lo que ustedes quieran. Pues, ¿qué te da derecho a opinar sobre cómo una persona, si peina o no peina a su hijo? ¿No? Sí, se vuelve un tema mucho más personal, yo creo. También. Se han polarizado mucho las opiniones. Y hablando de este tema familiar, yo siempre, o sea, bueno, cuando hablamos con gente que trabaja en medios y demás... que se levantan temprano. Y que se levantan a las 3, 2 de la mañana. O sea, primero que nada, o sea, les pregunto, ¿cómo le han hecho para encontrar como este equilibrio en el ámbito familiar, personal, con los amigos? Porque, o sea, me imagino que el desgaste, o sea, de trabajar en un medio, pues está cañón. Estarse levantando muy temprano todos los días, pues al final tu día acaba también un poco más temprano que Mucho una más. persona, pues promedio, ¿no? Que entra a trabajar a las 9, 10 de la mañana, salen a las 6, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho tú para tener, pues, este equilibrio en esos ámbitos? Pues requiere mucha disciplina, la verdad. Yo me duermo a las 8 de la noche, a veces antes. Sí. La verdad es que depende de cuando termine de hacer mis obligaciones, digamos. Si acaso me acuesto, veo algún episodio de una serie, pero si me empieza a dar sueño, pues me duermo antes. Pero a las 8 sí o sí tengo que estar dormido. Los viernes sí trato de desvelarme un poco más, viernes o sábados, pero en realidad es política de la empresa mía. Me duermo a las 8, o sea, claro. No puedo ir, trato de no ir a eventos sociales, a menos, la única excepción que hago es por obras de teatro, que bueno, con la pandemia han estado muy escasas, Sí. pero me gusta mucho el teatro, entonces cuando viene alguna obra que realmente quiero ver, hago una excepción y trato de ir a la función de las 7, o sea, la primera, para no desvelarme tanto, y es la única excepción. Pero así sea evento de amigos, lo que sea, no voy a menos que sea viernes, porque al día siguiente no rindo. O sea, yo ya me conozco y eso de estar en el noticiero, son 3 horas de entrada. Sí, Estar en el noticiero bostezando o con flojera o... Si sabe Dios, de por sí se me van las cabras, que a veces digo una cosa por otra. Todavía desvelado y desmañanado, Pero sí no es una buena... ¿Desvelarte alguna vez? Si he llegado en vivo al programa, por ejemplo, en Año Nuevo. A mí normalmente me toca cubrir esos Año son Nuevo. rachas. Bueno, esos son momentos Es que también eso que está la cabrón. familia, que a lo mejor... Bueno, es que, hoy quiere a ver, ir a- algo que siempre le digo a los estudiantes de comunicación es, si realmente quieren estar en la tele, olvídense de Día del Trabajo, de Día de las Madres, ¿Qué de es la boda de eso? mi mejor amigo, porque si te toca guardia ese fin de semana y se casa Ya tu mejor vale. amigo y no hay quien te cubra, ya te fregaste y no vas a la boda, ¿no? O Navidad o Año Nuevo, yo ahí estoy siempre el 1 de enero, ¿no? Marioli está en Navidad y yo estoy en Año Nuevo. Entonces, lo que normalmente hago es, me desvelo, llego en vivo, obviamente no tomo ni una sola copa de nada, Sí. llego en vivo al noticiero, hago el noticiero y a las 9 me muero hasta como las 4 de la tarde, ¿no? Es que está Pero cañón, sí, o sea, es un desgaste, o sea, tremendo, ¿no? Sí, no es un horario normal y sí te genera, por ejemplo, para tener una vida personal con pareja y tal, es complicado. No te aguantan el ritmo y siempre hay, o sea, aunque al principio te digan, no importa, sí importa. Ya te ha pasado, es ya eso. te ha pasado. Sí importa. Al principio todo es color de rosa, dices. Pero ya después, porque cuando empiezan las excepciones de, ay, vamos al cine, sí, Es pero a ver, que- la función es a las 8, vamos a salir a las 10, en lo que llego a la casa, Las me voy a dormir a las 11. 11 y media. No, Y me mejor levanto a vamos las el fin de 12. semana. Ajá. Sí, exacto. O sea, mi despertador suena a 2:45 Sí, está cañón. y no me despierto animoso ni nada, es así de... Un nuevo Sí, día. no, Sí, no, qué padre, son las 2:45. No, o sea, sí... Sí, güey. No miento madres, pero sí me cuesta trabajito carburar.
Sí, No es, claro. no es Yo creo fácil. que domar la mente está cañón también, ¿no? O sea, como decirle, oye, a ver... Sí, Tenemos que yo por levantarnos ejemplo nosotros. siempre se lo he dicho a Mariloli. Mariloli se duerme mucho más tarde que yo. No Mariloli manches. a veces se duerme 10:30, 11. No, manches. Y se despierta un poquito más tarde que yo también. Pero pues ella, por ejemplo, tiene la gran ventaja los fines de semana que se despierta tarde, ¿no? Yo no puedo. O sea, mi hijo, y siempre me dice, dile a tu mente que es sábado. Digo, no, mi mente no entiende, ¿no? Estás a las 3 de la Sí, mañana exacto. barriendo, ¿no? Como dicen los memes. ¿no? No me levanto, pero sí me despierto. Ok. Y te vuelves a dormir. Sí, bueno, mi responsabilidad principal los fines de semana ahora es alimentar a Petunia y sacarla al baño, ok. porque pues es su rutina, Ok. ¿no? Y aunque no da lata, pues sí sé que está despierta y que tiene hambre, ¿no? Porque ya le toca comer, entonces... ¿Es un gatito o es un...? Es una perra, es Ah, una es una bulldog inglés. órale. Ay, Qué qué chido. bonitos. Esos son bien chidos, Sí, ¿no? y además siento que ella son tiene una personalidad Bien única. cariñosos, ¿no? Sí, Siento que es traen como un bastante chip así tosca. Bastante tosca en su trato. Oye, en tu trayectoria hay un momento en donde, bueno, transitas de un medio a otro y luego regresas, ¿no? Estabas Televisa, TV Azteca, Televisa y de ahí a la fecha. Bueno, estuve en Bueno, Televisa, exacto, yo sé. de ahí me fui a Telecable, que Ok. ahora es Megacable. Ah, ok. De ahí hice radio, de radio hice periódico, de periódico regresé a televisión en Azteca, Ok. de Azteca regresé a televisión, bueno, no, antes de Azteca estuve en el canal de gobierno, en ese entonces era SICOM, Sicom. después fue Puebla Puebla TV. que fue lo que a mí me tocó. De ahí estuve en Azteca y de Azteca regresé a Televisa. O sea que he estado por O todos sea, lados. no es tan alejado la transición de Puebla TV a TV Azteca y Televisa. Pues no, la verdad es que no. En Puebla TV estuve haciendo producción, no Ok. estuve conduciendo. Estuviste detrás de cámaras. Que me gusta, me gusta mucho la producción. De hecho, por ejemplo, Tarde Libre, yo digamos que atrás me encargaba de qué invitados van y todo ese Ok. asunto. Juliana Olivares se encargaba de la producción ya, digamos, técnica. Y yo de todo la parte de organización, eso me gusta mucho. Ok. ¿Y por qué fue, digamos, esta transición de un medio a otro? Pues así se fue dando. Así. Yo, por ejemplo, viví en Estados Unidos y cuando regreso fue el inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle, en paz descanse, y ahí es como logro entrar a Puebla TV con ese sexenio. Sin embargo, no estuve todo el sexenio, yo quería regresarme a Estados Unidos, como que dije, como para qué me regresé. Pero en Estados Unidos también estabas en televisión. En Estados Unidos sí, pero no fue la razón por la que me fui. Ok. Terminé en un programa que se llama La Revista, que se llamaba La Revista en Univision Kansas City. Órale. Pero yo me fui realmente a trabajar en una agencia de mercadotecnia y de organización de eventos. Ok. Entonces, digamos que de manera adicional, la vida va conectando las cosas de una manera muy chistosa. Cuando yo decido irme a Kansas City, una amiga aquí muy querida, Irma Sánchez, que está en tribuna, me dice, oye, allá vive una amiguísima mía, se llama Pilar Sigüenza, es poblana, contáctala. Bueno, entonces ya llego a Kansas City, contacto a Pilar, nos conocemos, nos hicimos grandes amigos, conozco a su esposo, a sus hijos y tal. Y llega Univision a Kansas City y ella la contratan como gerente de producción. Entonces le piden hacer un programa local y me llama a mí para hacer, o sea, yo lo conducía junto con Pilar. Okay. Entonces fueron cosas que se fueron dando. Y ella sigue trabajando, ya no está en Kansas City, ahora está en San Antonio, me parece. Y Entonces, después te mandan a traer aquí el señor gobernador. No me mandó a... No, yo tomé la decisión, fíjense, tomé la decisión de regresarme a México un año antes de venirme. En ese año, pues evidentemente preparé a alguien allá para que hiciera lo que yo hacía, sobre todo en el área de la agencia de publicidad en la que trabajaba, y empecé a buscar algo aquí. Okay. Entonces, digamos que no llegué con el trabajo seguro, o sea, llegué con la posibilidad y un par de conversaciones y ya se cerró ya estando aquí. Pero pues sí pasaron un par de meses de que yo llegué. Pero antes de irte, digamos, a Univision en Kansas City y todo el tema de Estados Unidos, dejas Televisa. Sí, mucho antes. Dices, ahí se acaba el ciclo. Ya mucho no. antes, sí. O sea, fue la razón así, porque tú dijiste, a ver, ya se acabó acá.
Pues creo que también hay ciertas cosas que van pasando que te obligan a tomar decisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, en su momento en Televisa, yo tenía intenciones de hacer otras cosas, o quería hacer otras cosas, porque pues ya como cuando es mucho tiempo estar haciendo lo mismo en Esta Mañana, por ejemplo, pues yo ya no estaba... Sí estaba a gusto, pero como que decía, quiero algo más, no quiero algo diferente, quiero otra cosa. Exacto. Y no me daban chance. Entonces, eso fue como que algo que a mí en lo particular no me encantaba, ¿no? El tener que estar a fuerza en el programa sin la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? O al menos que me dieran chance de, no incluso saliendo a cuadro, sino producir otra cosa, no sé. Y no había la posibilidad, ¿no? Estaban como que muy... En algún momento me ofrecieron, cuando Luis Alberto se pasa en la noche, me ofrecen quedar en el lugar de Luis Alberto en las mañanas, pero dije, no, yo noticias no. O sea, lo mío es esto. Entonces, como que hubo muchas cosas dentro del movimiento que había en ese entonces que no me latían mucho. Entonces, pues, en Telecable, por ejemplo, me daban la oportunidad de producir. Entonces llegué a tener 5 programas que yo producía y conducía uno con Nancy. Entonces, eso como que me satisfacía mi necesidad de producir, que es algo que también me gusta. Sí, y era un cambio de rutina distinta, ¿no? Sí. Ya tu participación era mayor, Exacto. digamos, ¿no? El involucramiento era distinto. Y entonces te vas a Univisión, regresas, viene Puebla TV. Viene Puebla TV, a la hora de la hora ya no me voy, ya no me regreso a Kansas City. Estuve en la Tropical Caliente. Órale, estuve de entrada, estaba yo manejando partes de la programación y después en noticias y de ahí a Televisa. Órale. Bueno, pero estuvo Azteca. Ay, me hubiera traído mi currículum, muchachos. No, yo creo... Azteca, ¿qué tiempo estuviste? ¿Estuviste con Juan Carlos? Estuve con Juan Carlos. Bueno, evidentemente Juan Carlos era mi jefe, pero no trabajaba directamente con Juan Carlos a cuadro. Yo estaba se hicieron un par de programas en el Canal 7. Uno se llamaba Los del 7 y otro se llamaba Hola Puebla. En Los del 7 estaba con Eric Tirado, estaba Michelle Sánchez, estaba Brenda Nambo y yo. Después cambia a Hola Puebla. Ahí estábamos Armando Álvarez, Mitch Sánchez y yo. Después se va Mitch porque tuvo a su bebé y entra Nay Salvatori. Y estuve ahí, pues, si mal no recuerdo, como 2 años en Azteca. Pero no era canal completo como Televisa. Eran bloqueos. Son bloqueos, sí, por supuesto. Como Imagen, que tiene sus bloqueos. Y ¿sabes qué? Movían mucho los horarios del programa. De momento nos decían, esta semana es a las 10 y esta semana es a las 11. Entonces como que siento que eso hizo que el programa no terminara de cuajar mucho, ¿no? Porque la constancia del horario. Había muchos cambios, no así por semana, pero sí había muchos cambios en el horario. Entonces eso movía nos ponía ahí a brincar a todos. Órale. Y después, pero eso seguía siendo espectáculo. Sí, bueno, a ver, pero estaba yo en Azteca y estaba en la Tropical, porque me acuerdo que de la Tropical iba a Azteca, entonces estaba al mismo tiempo, sí. Pero en la Tropical también nos platicabas que espectáculos o ya dirige. Porque hoy estás en el tema de las noticias. Sí. Y es a donde quiero llegar. ¿Cuál es la transición? El brinco, ¿en dónde está? Brinco. A ver, Pérez, ¿cómo estuvo la cosa? En la Tropical estaba Fernando Crisanto en el noticiero en las mañanas y empecé a hacer una sección de espectáculos con él para Don Fer, con todo cariño. Empiezo a hacer la sección de espectáculos con él. Hay un cambio ahí, entra Pati Estrada y yo con Pati entro como co-conductor. Ella llevaba la parte informativa y yo daba noticias internacionales y demás, pero estábamos ahí juntos, ¿no? Se va Pati, me quedo yo un rato ahí. Ya estaba Iván Mercado. Iván estaba en la mañana en televisión, estaba en el noticiero en la mañana con Carolina Gil. Con Carolina Gil. Y yo estaba en radio en la mañana. Entonces fue interesante porque nada más hicimos switchamos. Yo me fui en la mañana y él se quedó en la mañana en radio. Entonces Mariloli fue la que me dijo, oye, si te interesa, con estos cambios están buscando quién esté conmigo, si te interesa, pues habla con el jefe. Y hablé con el jefe y sí, se hizo. Estuvo muy chistoso porque el viernes fue mi último día en radio y el lunes empecé en televisión, entonces sí.
Wow, qué Fíjate. cambios. Mira, al final, yo pensé que mucha gente me iba a criticar por estar en noticias, pero afortunadamente hasta ahora no he recibido muchas críticas. Espero no recibirlas ahora, ¿verdad? O sea, el inicio de las noticias fue en la Tropical Caliente, Sí, ¿no? Ahí sí, fue sí, como sí. que Ha habido ciertas áreas de las noticias. Yo, por ejemplo, por haber estado en Estados Unidos tanto tiempo, hay muchas cosas de la información en Puebla que no conozco, ¿no? Todo este tema de Mario Marín, por ejemplo, no lo viví no te porque tocó aquí. no estuve aquí. a él Entonces, no le mandamos saludos. A él no le mandamos hay saludos. muchas cosas que desconozco, vaya, a lo mejor tú al vivir aquí pues tienes como que muy presente cómo fue la transición de quién fue antes, quién fue después, y yo hay muchas cosas que tengo perdidas, pero me gusta mucho la información internacional, por ejemplo, de política internacional en Estados Unidos, me gusta mucho, leo mucho, escucho muchos podcasts precisamente de política en Estados Unidos. ¿Ya viste Entonces, House of Cards? por supuesto, Tenía, no me gustó la última, No, esa no vale. Esa no. la última La temporada, pero la temporada. primera, bueno, el final de la primera temporada, wow, es increíble. Sí, Sí, muy buena serie. Entre otras muchas Sí, que, sí. que he visto, pero la verdad es que eso me gusta mucho. Me gusta mucho la parte internacional, entonces sí, trato de dedicarle un poco de tiempo al día para leer. Y hoy, bueno. Ajá. Y de todas esas áreas en las que has estado, ¿no hay alguna que te apasione más? O sea, por ejemplo, espectáculos, noticia, deporte, o sea, alguna de esas tres que digas, Deporte esta me no. gusta más. No, deporte definitivamente. Deporte cero, no, la verdad es que es una de las secciones que más padezco porque no sé, vaya, me gusta el fútbol americano, me gusta el tenis, pero tampoco soy sabelotodo de ambos deportes. El soccer no me gusta nada, Ok. y pues yo sé que en México Sí, es es el fútbol, ¿no? Es el fútbol. Entonces, ahí sí me siento fuera de lugar. Sí. Si tuviera yo que escoger uno, Ujú. El primer lugar, ¿cuál yo sería? creo que sería espectáculos. Definitivo. Órale. Es espectáculos Segundo. porque me gusta, lo disfruto y creo que a la gente le parece también interesante. Claro. ¿No? Y siempre hay cosas nuevas, ¿no? Sí. Casi siempre. Y yo siempre he dicho que hay como que una manera muy profesional de llevarlos, ¿no? A mí no me encanta ni el periodismo banquetero, ni ni los chismes, ni el destrozar la vida a la gente, ni mucho menos. O sea, como que yo siempre he creído que a la gente le interesa, sí el chisme, pero más lo que profesionalmente tienen que ofrecer los artistas, ¿no? Entonces, yo nunca he sido de preguntas difíciles y ese tipo de cosas o incómodas, porque a lo mejor lo único que obtienes es una mala respuesta y Claro. que te nieguen una entrevista en el futuro, ¿no? Oye, en algún momento, o sea, que hayas dicho alguna nota o emitido algo y que haya tenido algún impacto así como de... Que se pare, ya no- que se ajá, vaya la no, persona. No, y deja tú que se pare y que se vaya, que no te quieran recibir como la entrevista o algo así por algún comentario que hayas hecho. No, o tanto así algo. no. No ha habido todavía. ese Afortunadamente problema. no. Qué bueno. Y esperemos Está así cañón. seguir. Pues sí. Sí, es que es delicado, supongo. Lo que sí es que me guste cuando me gusta mucho cuando alguien me felicita por la entrevista, ¿no? Que me digan, oye, me gustó la entrevista, porque muchos actores, actrices y cantantes a eso se dedican, dan Claro. entrevistas muchas claro. veces, y a mí lo que me gusta es que al menos haya algo que sea diferente y que haga que recuerden esa entrevista por alguna razón. No, por eso disfruto tanto el programa que tengo los viernes en YouTube de las preguntas tontas. Así. Porque la gran mayoría de ellos me dicen, oye, de entrada no son preguntas tontas y qué padres. O sea, me pusieron a pensar y de eso se trata. Claro. No que sea una entrevista que ellos se sientan cómodos, que saben que no hay problema, porque además si hay alguna pregunta que no quieren contestar, me pueden decir paso y nos vamos a la siguiente. Entonces, pues están cuidados, ¿no? Sí, es lo que veía el otro día, bueno, hace tiempo, el que hiciste con Daniela Luján. Ah, claro. Sí, no manches. Que además, bueno, nos identificamos de nuestra infancia, las novelas en donde estuvo y todo eso. Ay, cálmate, Daniela Luján. Nuestra infancia. Bueno, mira, en tu infancia Daniela Luján y en la mía Graciela Mauri. O sea, Y luego veía otra entrevista de ella también en donde siempre pregunta obligada, le preguntaban por Belinda, ¿no? Pero es un tema que ella maneja bien, o sea, lo responde bien. pues yo creo que ya tiene No, muy... sí, pues ya. Y veo además la buena relación que tienes con ellos, porque es una relación de buena onda, o sea, que se llevan bien, pues. A ver,
es parte del show, ¿no? Te mentiría si te digo, yo tengo el teléfono de Daniela Luján, le marco y la saludas. No, es parte del show, ¿no? Okay. Con algunos sí creas una química muy padre y con algunos puedes ir un poco más allá de decir, oye, a ver, te sigo, me sigues y nos escribimos y tal. Pero, por ejemplo, con Atala Sarmiento hice también unas preguntas tontas y la verdad es que nos caímos muy bien. Okay. No te voy a decir que somos los mejores amigos. O sea, ¿y antes no habían tenido contacto de...? No, nada. Yo le escribí por Instagram y le dije, oye, fíjate que conoces a tal familiar mío que resulta que es tu vecina, no sé qué. ¿Me puedes dar una entrevista? Claro que sí. Y la verdad es que nos caímos muy bien. Entonces nos mandamos mensajes de vez en cuando y la verdad es que es muy chistosa. Tiene un sentido del humor que a mí me encanta. Entonces, pocas veces se da eso. No, hay ocasiones en las que sí, ocasiones en las que no. Ha habido personas que yo quiero ser como su mejor amigo y de momento no se dejan. ¿Con quién te ha pasado así? No te voy a decir. Pero sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Ajá, que se pone ahí como el asunto incomodón en la entrevista. Sí. No incómodo, pero que no va más allá. O sea, que yo pienso, porque son personas que a lo mejor admiro, que vamos a lograr ser buenos amigos después de la entrevista, ¿no? Y realmente no. Ok, ya entendí. A eso me refiero. Y además, conseguirlas es difícil, tampoco es tan fácil. Es un rollito. Sí, es complicado. Me imagino que, o sea, ahorita decías, yo les escribo directamente, pero también hay otros canales, me imagino. Bueno, la gran mayoría de los actores ahora tienen agencias de relaciones públicas, entonces lo bueno es que las agencias no tienen a uno, sino que tienen a varios. Entonces, a lo mejor contactando una agencia puedes tener varios y ellos mismos te dicen, oye, te interesa tal, y tú puedes decir sí, no, o a ver, sí, pero si me das ya sabes, son como negociaciones, ¿no? Pero la verdad es que en general sí requiere tiempo, porque yo tengo mis tiempos de grabaciones muy limitados, o sea, yo puedo grabar el día que sea después de 4:30. Entonces a veces si están haciendo novela o lo que estén haciendo se les complica y pues tienes que estar esperando, ¿no? Y si de momento te dicen, oye, pues el sábado a las 3 de la tarde, pues es el sábado a las 3 de la tarde. Y me ha pasado con una invitada en específico que ya van 3 veces que estamos por empezar y no, espérame. No me digas. Sí, tengo que ir a arreglar este asunto. Entonces, pues bueno. Pues tampoco puedes decir es... No, porque además me cae muy bien. Bueno. No, de todos modos, que vean la entrevista. Si todavía no sale, pues que vean las entrevistas. Para que nos digas tus redes sociales. Sí, claro. Estoy en todos lados como @Gilberto Brenis. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. También TikTok, aunque no lo uso mucho, pero pues ahí estoy. @Gilberto Brenis. Y ahí están las preguntas tontas. Las preguntas tontas están en YouTube, ahí las pueden ver. Hay un canal específico de las preguntas tontas. Pero pues haces lives en Instagram. No, los hago en Facebook, en Twitter y en YouTube todos los días de 3:30 a 4. De lunes a viernes de 3:30 a 4. Y también tienes tu propia página web, ¿no? Así es, gilbertobrenis.com. Muchas gracias. Sí, estamos en todos, multiplataforma. Sí, a la vanguardia. Oye, Gilberto, yo te quiero preguntar, si te decimos, o sea, si te preguntamos cuál es, como según tu perspectiva de vida, según toda tu trayectoria, alguna fórmula como para triunfar en la vida, ¿cuál sería como tu respuesta a eso? O sea, porque he notado que pues en ciertas partes como de tu vida y de tu trayectoria, pues el tema de los contactos fue influyendo bastante, ¿no? En que pudieras irte abriendo camino. Pero ¿cómo tú catalogarías esa como fórmula para poder pues crecer y seguir avanzando? Yo creo que son dos cosas. Te tiene que gustar lo que haces. Sí. Y lo tienes que hacer con pasión. Yo desafortunadamente, y esto, ojo para todos los chavos que están estudiando, ahora me he encontrado con muchos jóvenes que a todo le dicen que no. Es que el horario es muy temprano. Es que cómo le voy a hacer para llegar. Es que cómo necesito ir a mi casa a comer. Es que un saludo para mis amigos que están aquí. Todo es un problema. Todo es un problema. Cuando en realidad, si te gusta lo que haces, no importa. O sea, no debería de importar. Claro. Yo no estoy diciendo que dejes que abusen de ti en el trabajo, pero a mí de verdad no me importaba. O sea, llegó a haber momentos, si mal no recuerdo, que estuve 4 días sin dormir.
vaya, les hablo cuando estaba yo, porque me iba a México, regresaba, editaba yo mis material o sea, de nada servía que fuera yo a la presentación de la telenovela, que era en la noche, y que a la mañana siguiente no tuviera yo ese material. Entonces era editar en la noche cassettes de 3/4 y sacar la nota al día siguiente. Entonces, eso es pasión. Claro. Que no te importe irte a México, que no te importe el regresar y editar, el que a lo mejor no duermes y tienes que hacer el programa. O sea, esa pasión se tiene que ver reflejada en tu trabajo. Y si unes estas dos cosas, que te guste y que te apasione, ya estás del otro lado. Wow. Sí, pues es que es el mensaje. Y ser constante, ¿no? Por ejemplo, la ahí disciplina. Lo que decías. Sí, estar disciplinado, lo que tú decías hace rato. Pues sí, mira, yo no soy muy disciplinado en todo, pero en la hora del sueño sí. En la hora del sueño sí. Sí, porque es como el ingrediente de la parte profesional. O sea, es un elemento que influye, al final de cuentas, ¿no? Sí. Y que además yo sé que si no lo cumplo, no rindo. Entonces, pues vaya, mi trabajo es de 6 a 9 de la mañana, son 3 horas que tengo que estar bien. No te vaya a pasar aquí como a un amigo de los muchachos que llegó tarde al examen. Dice, ¿por qué llegaste tarde al examen? Es que me desvelé estudiando para el examen. Ay, ahora resulta. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí luego le decimos su nombre, pero... Se pasa. Eso y los libros cañón que estuvo leyendo olían a bacacho, ¿no? Y olían a bacacho. Qué raros. Qué raro olor al libro, ¿no? Gil, pues muchas gracias por contarnos su trayectoria. Es un referente de los medios en Puebla. Una historia, o sea, yo me acuerdo... Y además, haber formado parte de toda esta generación del canal de Televisa Puebla en los momentos que lanzaban personas, como ya lo decíamos, ¿no? Germán, los hermanos Ortega, que Larlecas, Enrique Limón, que bueno, en paz descanse, que me tocó conocerlo también. Sí. Y de toda una cultura que se generó en ese momento en los distintos programas, ¿no? Sí, sin duda fue una muy buena época. Sí. Una muy buena época y yo en lo particular la disfruté mucho. Sí. En ese entonces la verdad es que fue muy padre formar parte de esa época y que la gente te recuerde por eso que hiciste hace tantos años, ¿no? Y nosotros te agradecemos mucho por haber participado aquí en el podcast, por habernos contado tu historia y por seguir inspirando a todas las personas, a quienes nos ven, a quienes te ven todos los días en la mañana. Y pues llegamos al final de la grabación porque mira, ya es casi la hora de dormir, hombre, te vamos a quitar ya tiempo de sueño. No abusen. No, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, gracias a Seguni por invitarme y qué bueno que espero que hayan encontrado respuestas. Sí, varias. Bueno, hubo unas que no, pero esas ya las entendimos. Pero está bien, no, muchas gracias. Gracias. El mensaje es inspirar y lo haces, inspiras y motivas con tu mensaje y con toda tu trayectoria a todas las personas que hoy se encuentran en una etapa de decisión, sobre todo de si es que no sé qué estudiar, es que nos compartías tú que a los 18 años es bien complicado y en efecto lo sigue siendo. Incluso hoy te podría decir que con más información puede ser incluso un poco más. Y luego la crisis de estás en la universidad y ya vas a salir y ¿en dónde vas a trabajar? Esa es otra crisis, ¿no? La competitividad que ha crecido, bueno, en fin. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todas las personas que estén viendo este video. Gracias a ustedes y al equipo, desde luego. Al equipo que se quedó en la oficina también. Y a ustedes que nos ven, no se olviden de suscribirse, si es que no están suscritos y nos están viendo, de darle like a cada uno de nuestros episodios y no se pierdan cada sábado a las 8 de la noche los episodios que tenemos y que hemos preparado para todos ustedes. La recomendación siempre. Sean felices. Ahí nos vemos. Bye. Seguni decide y transforma. Presentó.